Bienvenidos al programa 57 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida 2022, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify y en nuestro canal de YouTube. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Bien, con expectativas, como siempre, con entusiasmo. Vos sabés que a mí me gusta siempre poner la mirada, la mejor mirada a todas las cosas que hacemos y que suceden. Y bueno, hoy es un día bastante interesante porque nos vamos a encontrar con Jorge Bozano y Carlos Susini del CICOP, que nos van a describir muy sintéticamente, porque bueno, los minutos que tenemos son contados, pero bueno, a un breve recorrido del CICOP, que ya, si bien ya lo hicimos en su momento al principio con Cristina Malfa, bueno, vamos a retomar este tema y especialmente la difusión de los cursos online que hace el CICOP relacionados con la patología de los materiales, con gestión y aspectos teóricos del patrimonio. Bueno, todo eso que lo va a explicar con más detalle Jorge Bozano. Sí, además para mí es muy grato porque en algún momento estuve en la coordinación de la Manzana de las Luces, y el hecho de que el CICOP tenga ahí su sede realmente es muy importante, porque digo, es un edificio que tiene una carga histórica excepcional. Es más, en su momento yo tenía pensado armar ahí el Centro Argentino de Patrimonio por todas las instituciones que nacieron ahí, que realmente es increíble, como así también el hecho de poder poner en la misma al ICOM, que estuvo un tiempo, a ICOMOS, bueno, al CICOP, a la Comisión de Monumentos, a la Escuela de Museología, porque realmente amerita, es decir, toda la historia de la manzana para hacerlo. Un edificio que estuvo a punto de ser demolido y que, bueno, también por sensibilidad se logró rescatar y que hoy tiene una presencia cultural excepcional. Así que también desde ese lugar celebro que el CICOP pueda tener su sede en la Manzana de las Luces. Ahora vamos a hacer una pausa musical con el tema Paysage o Paisaje de Franco Simone en la interpretación de Mercedes Odrás. Qu'aujourd'hui tout nous sépare. Mille moments passés comme ceux-là traversent ma mémoire. Quand les flocons tombent, tu sais, on ne pense pas au beau jour. Laisse passer juste un moment et nous nous aimerons encore. Jamais la logistique du monde ne nous a divisés, ni l'incertitude de l'avenir nous a préoccupés. Juste une fois l'idée nous séparer, nous a effleurés. Nous avons défait les bagages avant d'entreprendre ce voyage. Toi, tu ne pourras me lâcher la main quand tout manquera autour de moi. Toi, air que je respire dans ce paysage, je me suis enfui. Toi, qui me donne la force si indispensable pour ne pas tout quitter. Tu me donnes l'amour, me donnes l'amour.
vouloir se quitter reconsidérons là pour enfin tout recommencer. Mon amour, ne peut y penser, dans tes bras me donner. Laisse passer juste un moment et nous nous aimerons encore. Toi, tu ne pourras me lâcher la main quand tout manquera autour de moi. Toi, air que je respire dans ce paysage, je me suis enfuie. Toi, qui me donne la force si indispensable pour ne pas tout quitter. Tu me donnes l'amour, me donnes l'amour. Pour ne pas tout quitter, tu me donnes l'amour, me donnes l'amour. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Carlos Jorge Susini Burmester, que es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y tiene como estudios de posgrados un profesorado en enseñanza universitaria, perfeccionamiento en intervención en el patrimonio edificado, especialización en restauración de edificaciones históricas, ex profesor de Historia de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y de Introducción de la Arquitectura, Arquitectura e Historia de la Arquitectura en la Universidad de Belgrano. Fue subdirector adjunto de Infraestructura del Poder Judicial de la Nación entre el 2001 y el 2015. Ha proyectado y dirigido obra en edificios de valor patrimonial y participado con ponencias en congresos y publicaciones sobre la especialidad. Integró la red de responsables de patrimonio cultural de organismos públicos como representante del Poder Judicial entre el 2007 y el 2015, donde se realizaron jornadas y publicaciones. Fue vicepresidente de la Junta de Estudios Históricos de Caballito, periodo 2014-2021, y presidente desde el 2022. Socio de la Sociedad Central de Arquitectos y miembro de la Comisión de Patrimonio, donde se desempeñó como secretario en el periodo 2020-2022. Integrante del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales desde el 2004 al 2016, como representante de la Sociedad Central de Arquitectos. En el 2017 por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desde el 2020 como representante del SICOP. Es vicepresidente entre el 2001 y el 2022 y presidente del SICOP desde el 2023. También contamos con la presencia de Jorge Néstor Bozano, que es licenciado eugenista humanólogo por la UMSA y arquitecto por la UBA. Cuenta con estudios de posgrado en la Scuola Donna Regina de la Università degli Studi di Napoli, especialista en conservación de patrimonio.
Se desempeña como profesor e investigador de la Universidad Católica de La Plata. Se desempeñó como profesor de grado en la UBA y en la Universidad de Belgrano. Dicta cursos de posgrado en otras universidades del país y del extranjero. Evaluador y jurado en concursos docentes y obras de valor patrimonial. Publicó libros, capítulos, artículos en revistas nacionales y extranjeras. Participó en obras de restauración en edificios públicos y privados de la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Fue vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, es miembro del ICOMOS y del SICOP, en donde se desempeña como director académico y es presidente de la Comisión de Patrimonio de la Sociedad Central de Arquitectos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Jorge. Un gusto que estén con nosotros en Área Protegida. Bueno, gracias por invitarnos. Sí, muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, para nosotros es un honor que estén ustedes, Carlos Susini y Jorge Bozano, acompañándonos en este programa. Nosotros permanentemente estamos nombrándolo porque el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio es una organización muy importante a nivel internacional, y que nos acompañen en este proyecto que tenemos con Rodolfo, realmente para nosotros no solo es un honor, sino también una gran responsabilidad contar con el auspicio de ustedes. Bueno, como hablábamos un poquito sobre fuera de micrófono, la idea es que hablemos un poco sobre el SICOP, tal vez alguna pequeña referencia histórica. También podemos recordar a Cristina Malfa, que falleció el año pasado, una querida amiga, y bueno, todo lo que hace esta ONG, que es tan importante en el campo del patrimonio y de la conservación, y que creo que tanto Carlos como Jorge están en condiciones de hacer una breve reseña de este organismo, de esta organización que el 11 de mayo celebramos los 30 años del SICOP en un acto hermoso, cálido. La verdad que fue muy gratificante participar en esa celebración en la Manzana de las Luces. Bueno, muchas gracias. Me alegro que lo hayas percibido así. Sí, estamos hablando del SICOP 30 años, pero acá estamos hablando de una organización de mucha trayectoria y de muchas actividades y compromisos y básicamente actos académicos, formación de recursos. Es decir que, Jorge, si te parece, una breve reseña histórica como para empezar. ¿Cómo no? Bueno, nació en 1993. En realidad, un año antes se hizo un gran congreso en Canarias, España, y allí se propuso precisamente armar una institución que relacionara España con América Latina. Ese fue la primera intención. Luego se abre a toda Europa, se extiende a América y se abre también a África. O sea, la idea es precisamente, o fue conformar una institución preocupada por el patrimonio, que pudiera complementar el patrimonio material y el inmaterial, o sea, abarcar el espectro del patrimonio, porque entendíamos en ese momento que el patrimonio es uno, incluso con el natural, o sea, no podemos separar las distintas enfoques del patrimonio, sino que hay que sumar, que hay que verlo de una manera integral. Así que a partir de ahí, al año siguiente, bueno, se decidió en ese momento
quiénes iban a tomar la batuta, porque estábamos ahí simplemente participando del Congreso. Y bueno, de regreso a Buenos Aires nos tocó el ejercicio de trabajar en lo legal, ¿no? Porque había que convertir una idea, un proyecto en algo oficial y entonces oficializado, ¿no? En este momento empezamos realmente a trabajar. El doctor Garrido nos ayudó enormemente, siempre lo recordamos. Y por supuesto ahí los que conformaron ese primer grupo relativamente pequeño, empezamos, digamos, a ver, ¿y qué hacemos? ¿Qué actividades podemos encarar? Y una de ellas fue precisamente la de los cursos que comenzaron precisamente en 1994. Pero, por otra parte, teníamos que hacer encuentros, congresos. Hay un congreso internacional que la idea siempre fue que una vez se hiciera en Europa, otra vez en América Latina, otra vez en África, o sea, irnos turnando. No se cumplió con absoluta rigurosidad ese deseo, pero hubo muchos congresos tanto en Europa como en América Latina, en distintos países: Brasil, Argentina, Paraguay, Chile. O sea, realmente fue interesante. Ahora Costa Rica, que se va a hacer ahora poquito, dentro de unos días, va a comenzar. Así que, por una parte, convocarnos internacionalmente, por otra parte, actuar cada SICOP independientemente, trabajando en las cosas y en las realidades de cada uno de los países, que son bien distintas, que son particulares. Así que, por una parte, nos unimos para discutir, para confrontar ideas, para aprender siempre, y por otra parte, nosotros tratamos de trabajar en distintas actividades, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que realmente hace que la gente, especialmente el público, pueda acercarse, pueda entender este patrimonio, porque no es una organización de profesionales exclusivamente, sino que es una organización en donde puede participar cualquier persona que ama el patrimonio. Y creo que esto, digamos, lo subrayo, porque muchas veces las personas nos preguntan, tenés que ser arquitecto, tenés que ser ingeniero, tenés que ser doctor. No, no necesariamente tenés que tener una profesión, simplemente el amor por el patrimonio. En ese sentido yo le quería preguntar a Carlos Susini, que aclaramos su segundo apellido es Burmester, cercano, y ya muchos recordarán, a Busmeister, es decir, en la época desde la presidencia, ¿no es cierto?, de Mitre, porque el SICOP tiene como sede la Manzana de las Luces, y esto está íntimamente ligado a una situación de museo. Entonces quería preguntarle a Carlos qué significaba esto de presidir una institución que tiene un arraigo hasta de lo familiar muy importante. Sí, bueno, desde el punto de vista familiar es una casualidad, ¿no?, que mi tatarabuelo haya sido el director de ese museo, que en ese entonces, bueno, creo que se llamaba Museo Nacional, ¿no? Sí, sí. Es decir, que abarcaba distintas áreas, pero que bueno, que él como paleontólogo, era médico en realidad, pero como paleontólogo y bueno, formó y hizo crecer y dirigió durante creo que 30 años. Sí, es una casualidad, es un gusto para mí personal saber que bueno, alguien de mi familia transitó esas paredes cargadas de historia. Ahora, para el SICOP también es algo muy importante estar en la Manzana de las Luces, ¿no? Justamente como es una institución bueno, que trata de conservar y de
producir y de fomentar el debate cultural, el debate intelectual. Bueno, esa manzana que ha sido el germen de tantas ideas y de tantas actividades educativas, ¿no?, en nuestra ciudad. Es una suerte poder estar en ese lugar, y eso se debe a que en los primeros, así como nos relataba Jorge Bozano, en ese congreso que se hizo en las Islas Canarias en 1992, asistieron, bueno, muchos argentinos, y ahí que se comenzó a debatir la posibilidad de formar el SICOP Argentina y dónde ubicarlo. Bueno, estaban presentes el que era director, no, o mejor dicho, coordinador del Instituto Manzana de las Luces, que era el doctor Enrique Carrido, y bueno, y también el que estaba a cargo del área técnica del instituto, que era el arquitecto Juan Martín Repeto, y ellos ofrecieron la posibilidad de gestionar un lugar para este SICOP a crearse en la Manzana de las Luces. Y bueno, el Instituto Cultural Manzana de las Luces depende de la Secretaría de Cultura, así que se consiguió ese permiso, y desde entonces lo venimos ocupando, ¿no? Así que sí, es un honor para el SICOP poder estar en una sede tan histórica, ¿no?, y cargada bueno, de actividades culturales, y tan relacionada con el patrimonio material e inmaterial de la ciudad de Buenos Aires. Qué importantes son todas estas actividades que desarrolla tanto el SICOP como ICOM, como ICOMOS, que tienen que ver con la educación no formal y que la investigación y, bueno, toda una producción teórica, doctrinaria, que es muy enriquecedora para los profesionales. Yo tengo así como un recuerdo lejano de un encuentro que organizó el SICOP, ya no me acuerdo en qué año, en Mar del Plata, creo que sobre patrimonio moderno, patrimonio del siglo XX, que tengo así como un afecto especial por ese encuentro, porque aparte de todo, la temática era muy importante, ¿no? En cuanto a debatir temas que están relacionados con la modernidad, porque muchas veces cuando la gente común, los no especialistas, interpretan que el patrimonio son aquellos edificios académicos o Art Nouveau o neogóticos, y no se piensa en la arquitectura moderna del siglo XX. Yo creo que eso es un gran acierto, Jorge. Me parece que haber hecho ese barrido de temáticas tan amplio enriqueció muchísimo las áreas del conocimiento. Sí, el patrimonio moderno, el patrimonio industrial, el patrimonio del Art Nouveau, del Art Deco. O sea, hoy nos acercamos a otras experiencias más nuevas, el brutalismo, el casablanquismo, o sea, porque además ya hay edificios de las décadas del 50, del 60, que son monumentos históricos nacionales, ¿no? Como el ex Banco de Londres o la iglesia de Fátima en Martínez. O sea, realmente nosotros entendemos que el patrimonio, y esto también lo entiende la UNESCO, no tiene cantidad de años. O sea, un edificio a los pocos años puede ser catalogado como patrimonio. De hecho, Brasilia, antes de cumplir los 50 años, ya era patrimonio mundial, ¿no? Claro. O sea, cómo está esta concepción nueva del patrimonio, porque hace a lo mejor 50 años se pensaba que si no tenía 100 años el edificio no podía ser patrimonio. Y hoy el concepto ha cambiado. Y así como está el patrimonio que se acerca a nuestro tiempo por
por la dinámica de destrucción también del patrimonio. Tiene que ver con que las ciudades van cambiando con una rapidez tan enorme que si no atajamos inmediatamente la demolición de algunos edificios, pues los perdemos inexorablemente. Pero también está el patrimonio industrial, por ejemplo. O sea, nuevas expresiones que antes no se concebía prácticamente que fueran nominadas, ¿no es cierto?, y reconocidas como un patrimonio, las arquitecturas populares, las arquitecturas vernáculas. O sea, hay una expresión tan grande, porque en definitiva el patrimonio es, lo dijo Carlos, es cultura, y todo lo que tiene que ver con la cultura es necesario que sea conservado, por supuesto no todo, pero parte de ello, ¿no es cierto?, para no tener vacíos en nuestra historia. Si uno recorre nuestras ciudades del periodo colonial, son pocas las que pueden decir que tienen una buena cantidad de patrimonio colonial. Córdoba, Salta, Jujuy, o sea, pero no hay tantas, o lo peor es que lo han perdido, ¿no? O sea, Buenos Aires tenía un excelente patrimonio colonial y hoy lo tenemos que buscar y contar con los dedos de la mano. Sí, sí, tal cual. Incluso, otros aspectos que también aborda casi, no digo específicamente, pero le pone mucho tiempo y mucha cabeza al tema del patrimonio inmaterial, ¿no, Carlos? Sí. Sobre ese tema que es que si uno se pone a pensar en la historia de esta disciplina, es bastante reciente, porque la convención de patrimonio mundial no debe tener, creo que 20 años, si no me equivoco. Más o menos, sí, justo más o menos ese tiempo. Sí, realmente el SICOP Argentina incluso tuvo siempre ese interés por el patrimonio inmaterial. Aún antes de la convención que mencionabas, ya se habían hecho encuentros sobre patrimonio inmaterial. Y bueno, SICOP tiene esta costumbre que Jorge nos relataba hace un rato, o esta intención de hacer estos congresos de rehabilitación de patrimonio arquitectónico cada 2 años en diferentes sedes del mundo, esto de alternar América y Europa. Y bueno, y hace unos años también se comenzó a hacer, en el año en que no hay el de rehabilitación arquitectónica, de hacer un Congreso Internacional de Patrimonio Inmaterial. Así que también se han hecho, no solo, digamos, a nivel del SICOP Argentina encuentros, sino que se han hecho a nivel de la Federación SICOP estos congresos internacionales. Uno tuvo sede aquí en Buenos Aires hace unos 5 o 6 años atrás, y también hubo otro en Montevideo, Uruguay, hace 2 años, si no me equivoco, en 2021. Y ahora, bueno, tiene previsto el SICOP Italia organizar el año siguiente en Nápoles. Es así, Jorge, ¿no? Pienso que sí, espero que se complete. El de patrimonio inmaterial en Nápoles. Así es, sí. A escala local también, bueno, el SICOP Argentina ha hecho muchos encuentros sobre pesebrismo, sobre también, digamos, el patrimonio inmaterial también relacionado con oficios, digamos, con habilidades manuales, como fue eso. O sea, se ha hecho a lo largo de muchísimos años. Ahora la pandemia un poco lo interrumpió, pero ha sido una actividad muy interesante, ¿no? Bueno, voy a decir algo que creo que no se dijo nunca ni en ningún medio, pero bueno, el tiempo es tirano. Vamos a tener que hacer un breve intervalo y ya volvemos en el próximo bloque.
Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Damos inicio al tercer bloque de Área Protegida. Nos acompañan en esta oportunidad Carlos Susini y Jorge Bozano, ambos del CICOP Argentina, que está ubicado en la Manzana de las Luces. Recién comentaba tanto Carlos como Jorge todas estas actividades, tanto relacionado con la temática del patrimonio inmaterial, temas relacionados con las rehabilitaciones, cómo se van intercalando tanto los encuentros académicos en ciudades de Europa, en ciudades de América Latina. Realmente es un trabajo extraordinario, pero yo quería dedicarle, si a ustedes les parece, unos minutos al trabajo que están haciendo con los cursos, estos cursos que tienen, que es el programa Máster, y que vos, Jorge, sos el director académico, ¿no?, de este programa. Así es, desde hace muchos años venimos trabajando en esto, pero digamos no soy el único, siempre hay un equipo que está detrás, que está trabajando, que está empujando, así que somos todos directores académicos, o sea, simplemente a veces hay que poner un nombre. Lo importante es que sí, desde el principio reconocimos que uno de los temas fundamentales era la formación, o sea, y la información también, o sea, llegar a las personas, tratar de que entiendan qué es esto del patrimonio, ampliarle el espectro, ¿no es cierto?, de problemáticas, de ideas, de principios. Yo pienso que los cursos no solamente pretenden ampliar el saber, ¿no es cierto?, sino cambiar a las personas. O sea, yo creo que cuando uno aprende, realmente está cambiando, o sea, es otra persona. Y creo que esto es lo importante. Por eso, siempre la frase que no han escuchado nunca, conocer para valorar y valorar para conservar, ¿no? O restaurar. Lo primero es conocer, si no sabemos qué es el patrimonio. Yo a veces digo que además de los cursos, el mejor curso lo da la calle, o sea, recorrer la ciudad, mirar la ciudad. Y cuando uno mira, observa, empieza a quererla porque la va valorando. Y creo que los cursos lo que hacen es simplemente ordenar esas miradas, ¿no? O sea, o abrir algunas perspectivas distintas. Pero lo importante es que el curso lo estamos haciendo permanentemente. Por eso, nosotros obviamente no somos una universidad, no somos un instituto universitario, simplemente somos una ONG que trata de acercarse a los profesionales en algunos casos, porque los temas son más técnicos, como el que estamos dando en este momento, de patologías, pero también tratamos de acercarnos a los maestros, y de hecho hemos tenido varios maestros, muchos maestros a lo largo del tiempo que hicieron nuestros cursos, a maestros mayores de obra, ingenieros, o sea, y de distintas profesiones, museólogos muchísimos,
licenciados en turismo, o sea, personas que están relacionadas con el mirar el patrimonio y que quieren alimentarse permanentemente, ¿no? Este es lo importante, o sea, el tener la idea de que queremos llegar a muchos temas, a todos los temas que se puedan, o que la gente tenga interés, aquellos relacionados con los centros históricos, con los espacios urbanos, con el arte. Hemos hecho muchos cursos relacionados a la restauración de pintura de caballete, dorado a la hoja, moldes, o sea, algunos prácticos como estos últimos, por ejemplo, otros más teóricos. También hemos dado cursos, por ejemplo, en Banco Provincia, o sea, Banco Provincia nos ha contratado para dictar cursos a su personal, para sensibilizarlo respecto a lo que son sus edificios y cómo mantenerlos. O sea, porque lo principal en patrimonio es mantener, es conservar, es cuidar. Como decía un gran maestro del siglo XIX, si cuidamos no tenemos que llegar a la restauración, no tenemos que llegar a acciones mucho más agresivas respecto al patrimonio. Pero entonces siempre es bueno el mirar para poder utilizar un buen producto, un buen material en la conservación cotidiana, día a día, mes a mes, o año a año, como decía John Ruskin. Por otra parte, él decía siempre que las piedras, conservar ladrillos no sirve para nada. Lo importante es que esa piedra y ese ladrillo, cuando lo conservamos, nos hablen del pasado, del artesano que trabajó en él, de aquel que lo cuidó, aquel que lo inventó. O sea, cuando estamos conservando un edificio, no conservamos solamente su carcasa, su piel, digamos, sino que estamos conservando vidas del pasado. Y creo que esto es lo importante. Por eso esa relación profunda entre el patrimonio material e inmaterial. O sea, no hay patrimonio material sin lo inmaterial, sin que construyamos una historia sobre él. Y de esa manera, además es la manera en que lo podemos amar, ¿no? Lo podemos acercar a nosotros, a nuestra propia vida, nuestras propias experiencias. En esto es muy interesante tener en cuenta que cuando hablamos de patrimonio, cuando hablamos de restauración, hablaba Jorge recién del siglo XIX, hubo tantas posiciones teóricas que fueron naciendo, que se fueron justamente implementando, tanto debate, ¿por qué no decirlo? Porque evidentemente no hay una unicidad de pensamiento. Cuando hablabas recién de lo que implica valorar, creo que es muy importante después las últimas instancias postmodernistas, digamos como se llaman, que tienen que ver con el giro afectivo y que es una nueva forma de incorporar el patrimonio desde las emociones más que desde lo racional y lo tecnológico y demás. Para una institución como la de ustedes debe ser difícil también trabajar y conciliar estos distintos paradigmas y estas distintas propuestas de restauración. Sí, lo hacen los profesores, evidentemente, aquellos que tienen mucha experiencia de distinto tipo, porque tenemos profesionales de primer nivel y hemos tenido personajes realmente de una relevancia, yo diría, internacional, y han venido profesores del extranjero también a dictar cursos. Pero también hemos tenido un profesor artesano que no ha concluido su colegio primario, pero que puede transferir un hacer que es único y que es mucho más valioso a veces que aquel que intelectual, ¿no? O sea, entonces yo diría que el profesor
es un profesor que puede transmitir, o sea, todos somos en definitiva profesores, porque todos enseñamos, todos transmitimos, maestros, ¿no? Enseñamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, constantemente. Y simplemente aquellos que se ubican frente a un curso formal, quizás porque tiene un poco más de experiencia, pero no hay dudas que cualquier persona que sabe algo puede transmitirla, y creo que eso es lo importante, que por lo menos para nosotros, no quedarnos en una visión de la enseñanza y de la formación exclusiva o muy precisa o muy elevada, ¿no? Sí, nos interesa la calidad y la inteligencia, pero también la inteligencia está en las manos, o sea, en esa amplitud de criterios. O, como decías vos, en lo sensible, hay profesores que yo he visto que transmiten a través de su amor, más que de su inteligencia. Y eso es fantástico, porque a veces conmueven de una manera tan especial que hacen que los otros sigan ese discurso y quizás no aprenden cosas nuevas, pero aprenden a amar el patrimonio. Entonces ahí ya está ganado el gran camino, parte de ese gran camino, que es el que pretendemos que todos los habitantes de una ciudad puedan y quieran amar a su ciudad, a su calle, a su barrio. Muchas veces me preguntan, no, pero en mi barrio no hay patrimonio, es un barrio nuevo. Mira, si el barrio tiene 2 generaciones, ya hay patrimonio, ya hay un árbol que representa a alguien, ya hay una escuela, ya hay algún edificio que nos acerca, o una vereda, o sea, pero siempre vamos a encontrar algo que nos ata a ese lugar. Y lo importante es verlo, reconocerlo, entender que es parte de la vida. Muchas veces me preguntaban, pero por ejemplo en la Villa 31 no vas a encontrar patrimonio. Claro que sí. El almacén de Menganito, la iglesia, la capilla, eso es el patrimonio de esa comunidad. Y entonces ahí es donde crece más ese sentido de que todos estamos identificados y arraigados a un lugar. Y creo que cuando uno está arraigado, identificado, puede mirar el mundo desde una baldosa, ¿no? O sea, porque ese mundo tiene que ver con uno, con nuestras esencias. En este caso, nuestras esencias argentinas, nuestras esencias de pertenencia. O sea, creo que... yo comparto plenamente lo que decís, Jorge, porque todo esto que tiene que ver con lo sensible, con lo emotivo, con la apropiación de ese entorno en el que nosotros nos movemos, es difícil transmitirlo, pero sin embargo, como dijiste, tenemos y tuvimos y afortunadamente hay muchos profesores que transmiten todas esas sensibilidades y todos esos afectos que nos ayudan a apropiarnos de todo ese caudal, enorme caudal de patrimonio, tanto material como inmaterial. Si te parece, le propongo que hagamos un barrido de los cursos que se van a dar ahora, porque ya creo que el 3 de julio arrancan con algunos cursos, se van haciendo, son, no sé, 3, 4 clases y de diferentes temáticas. No sé si te parece, o vos, Carlos, o vos, Jorge, describir algunos que son realmente muy importantes y para nosotros, los arquitectos, que necesitamos a veces ampliar conocimientos sobre determinadas temáticas. Bueno, no sé si querés, Jorge, avanzar sobre algún curso en particular de revoques relacionado con las patologías y la restauración, o la restauración de madera. Sí, lo dejo en vos.
Ahora comenzamos con 3 de los días lunes y 3 los días jueves, uno tras de otro. Cada uno tiene 3 clases y las personas pueden anotarse a uno o a los 3. Incluso en el caso que lo deseen puede ser evaluado. O sea, no necesariamente todos les interesa la evaluación. Entonces, en el caso de ser evaluados, sí tiene que ser de los 3 juntos, ¿no? Porque vienen como en paquetes, lo que nosotros llamamos una asignatura. Los otros son módulos que van sumando para armar una asignatura que tiene en definitiva 32 horas efectivas, ¿no es cierto?, de clase. Pero muchas personas, por ejemplo, les interesa Celeste, que comienza el día 3, como decías vos, patologías y recursos relacionados a enfoques que están relacionados precisamente a los revoques, en este caso, los problemas que tienen y cómo solucionarlos, ¿no? A través de distintas experiencias. Qué sé yo, por ejemplo, el profesor Alfaro ha trabajado en, no sé si decir cientos, pero por ahí anda, edificios de Avenida de Mayo, la Casa Rosada, en fin, edificios de muy variada escala, desde casas hasta grandes edificios públicos. Entonces, lo que hace es transmitir su experiencia. Y posiblemente dentro de un año o 2 vean que hay otro curso de revoques que lo da Felicidad París, por ejemplo, que es profesora en Mar del Plata, y que lo enfoca desde otro lugar, y sus experiencias son distintas, y sus técnicas también son distintas. A nosotros nos interesa eso, confrontar formas, ideas, experiencias, prácticas, técnicas, materiales, y entonces la persona sale mucho más enriquecida porque ahí va a tomar sus propias decisiones. Si no, es como seguir, lo que no nos gusta es seguir una fórmula, ¿no? Porque en restauración no hay fórmulas. El revoque de una casa es distinto al del otro. Lo que uno ha aplicado y ha resultado excelente para una casa, para un frente, va a la esquina y encuentra otro frente, incluso a lo mejor del mismo estilo, etcétera, pero cambió la tecnología, cambió la mano de obra que lo hizo y cambiaron los materiales. Entonces, la respuesta tiene que ser adecuada para cada caso. Y esto es lo que hace a la experiencia. Quien ha trabajado en muchos lugares, en muchos espacios, ve esas diferencias y las puede relatar y las puede transferir. Y entonces nos sumamos también nosotros experiencias de ese tipo. Ese es un tipo que después se completa con uno de María Elena Mazzantini, con restauración y conservación de la madera, y otro de conservación de metales, de Fernández, la arquitecta Fernández Boán. Y después tenemos otra trilogía, que es la de los jueves, con las cuales empezamos, después siguen, ¿no? Pero el jueves 6 ya empezamos por metodología del proyecto y de la obra, que lo hace Bettina Croft, y que tiene que ver precisamente con el enfoque, cómo abarco una obra, cómo la tengo que entender en su totalidad, ya no en sus materiales, en sus partes, sino en su conjunto, y cuáles son los procedimientos posibles para seguir en ese camino. Después hay uno que doy yo, que es justo teoría de la conservación, del patrimonio, o sea, precisamente mostrando esa diversidad de teorías que hay y que no tenemos que tomar una, sino reflexionar qué teoría es la que nosotros vamos a aplicar en cada uno de los casos. Más allá de que cada uno también se va haciendo una postura teórica, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, recuerdo al arquitecto Busquiazo, que fue en las décadas del 40
uno de los grandes restauradores de la Argentina, y que avanzaron una concepción teórica absolutamente moderna para esa época, y no está lo suficientemente valorado, como muchos argentinos que han trabajado y que a veces no los vemos, ¿no? Y vemos los grandes maestros extranjeros y nos olvidamos de los nuestros. Y bueno, y este termina con uno que da la arquitecta Arias, que es gestión patrimonial, o sea, ¿qué hago con el patrimonio? ¿Cómo puedo comunicarlo? ¿Cómo puedo convencer a los otros de que esto es valioso y qué modos hay también para la restauración, para la conservación de los edificios, tanto desde el punto de vista municipal, nacional y también de organizaciones privadas, porque en definitiva todos podemos colaborar con la conservación del patrimonio y esto es lo importante. Y después, digamos, como para terminar de ir redondeando, tenés otros cursos sobre técnicas de relevamiento, registro, inventario. Exacto. ¿No? Sí, ahí vienen varios cursos que también siempre los lunes conservamos esos cursos que son más técnicos. Y los jueves, algunos, por ejemplo, como seguridad, las obras de valor patrimonial, que no es lo mismo que seguridad en cualquier edificio, ¿no es cierto? El relevamiento, como decías vos también, de Alejandra Agnus Dei, que es de La Plata precisamente, el de seguridad de Mónica Kusic, Isabel Calatayud, comunidad y participación, o sea, cómo la comunidad puede juntarse para defender. Bueno, esto muchas veces lo vemos, ¿no? En los diarios cuando se juntan un barrio para defender un determinado edificio. Y bueno, hay también formas distintas para encararlo y es bueno que conozcamos otras experiencias porque nos ayudan a llegar mejor. Así que, bueno, estos son algunos. El ingeniero Diegues también da uno de estructuras, o sea, hay una buena variedad de las artes de Dakar, de Villarino, o el arquitecto García también, con tierras y cerámicos, o sea, esos van los días lunes, o sea, la parte técnica, digamos. Estamos fresquitos. Sí, re completo, Jorge, la verdad que un profundo agradecimiento por todo esto que hacen ustedes. Realmente es un nivel académico extraordinario y que, bueno, hay que decirlo porque es de esa forma. Y también podemos invitar a los oyentes o a los interesados que entren a la página del SICOP y ahí aparecen, bueno, con más detalle todo esto que estamos haciendo un paneo muy, muy rápido. No sé, Rodolfo, cómo estamos con los tiempos, si ya podemos ir cerrando, si sí. ¿Te parece, Carlos, te parece algunas palabras de cierre como para dejar redondeado este encuentro? Y como no, muy rápidamente sobre los cursos, lo que querría acotar es que en estos 30 años han salido miles de personas egresadas de estos cursos. Ya lo dijo Jorge Bozano, no somos una universidad, no damos un título académico, sin embargo han sido muy formativos y sobre todo en los años 90 que casi no existían posgrados de patrimonio ni ningún lugar donde formarse en el país, eran muy pocos. Bueno, SICOP fue bastante pionero en eso y siempre se armaron de manera, en la época en que se hacían presenciales, de manera que pudiera venir gente del interior, o sea, han sido muy formativos para mucha gente del interior porque se comprimían distintos módulos en 3-4 días seguidos y bueno, y muchos egresados de estos cursos han sido luego personas de destacada actuación en el campo público como funcionarios públicos y también en el ejercicio de la profesión, ¿no?
también me gustaría decir que creo que algo se dijo, no hace falta ser arquitecto para ser miembro del SICOP, hay de todas las especialidades, además de lo que se dijo, museólogos, hay guías de turismo, hay abogados, y decir que cualquiera puede ser socio del SICOP es simplemente solicitar ser socio y bueno, no está cerrado para nadie, incluso ya se dijo, para quienes simplemente tengan amor por el patrimonio y deseo de difundirlo, aunque no tengan ningún título universitario o secundario o nada que tenga que ver con un nivel académico desde el cual se puede ser miembro. Cualquiera puede ser miembro. Importante eso, Carlos, porque realmente una apertura de esas características enriquece a todos los niveles y creo que no solo hay que poner especial esfuerzo en lo académico y en lo universitario, sino como dijo en algún momento Jorge, los oficios, los saberes son tan importantes como cualquier otro, ¿no? Así que bueno, Jorge, te agradezco muchísimo tu participación, gracias por difundir todos estos cursos que arrancan ya en estos días. Y bueno, Carlos, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo también tu participación y bueno, muy interesante todo lo que hace el SICOP en pro del patrimonio y la conservación. De mi parte, Jorge, y de mi parte, Carlos, también quiero acercar mi profundo agradecimiento, sobre todo por esa misión que de alguna manera compartimos con lo que nos proponemos con Rubén en este programa de radio, que es la sensibilización, antes que nada, después todo lo demás. Así que bueno, de mi parte un fuerte abrazo para ambos. Muchas gracias. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Para culminar la emisión de hoy de Área Protegida, vamos a difundir una actividad que va a ser la Comisión de Patrimonio en el ciclo Reflexiones en torno al patrimonio de la Academia de Arquitectura y Urbanismo. Esto se va a dar en el día de mañana, el martes 4 de julio, a las 18 horas de Argentina, con el título Restauración y Gestión del Patrimonio Cultural en Brasil, experiencias recientes del Instituto Pedra. Esta actividad tiene el auspicio del SICOP y del ICOMOS Argentina. Pero vamos a dejarla a Nani Arias que nos lo cuente. Bueno, lo que estamos difundiendo en este momento es una de las actividades de la Academia, el ciclo Reflexiones en torno al patrimonio, donde recibimos la participación de expositores internacionales. En este caso, el próximo martes 4 de julio, van a exponer dos especialistas brasileros sobre toda la obra de restauración y puesta en valor de patrimonio en Brasil. Del Instituto Pedra, que son los que ellos coordinan y los que trabajan, ¿no? Es muy interesante, la verdad que hay obras de alcance monumental, por ejemplo el Palacio de Itamaraty, además un patrimonio moderno, pero también hay iglesias en distintas regiones de Brasil, iglesias barrocas, o sea, es muy interesante el arco, la amplitud del arco de restauración y conservación que lleva a cabo el Instituto Pedra. Así que los invitamos a todos. Muchísimas gracias, Área Protegida, por esta difusión. Se puede subir al YouTube de la Academia de Arquitectura y Urbanismo, aparece en el flyer, y ahí suben en ese momento, 18 horas es la charla del 4 de julio, y además queda subido al YouTube de la Academia para aquellos que no lo puedan ver directamente. Muchas gracias.